Bienvenidos. En este video vamos a analizar las causas estructurales de las guerras civiles en África, tomando el caso de Sudán como ejemplo central. Antes de comenzar, vale la pena recordar que África no es un continente homogéneo, es diverso, complejo y con realidades sociales distintas entre sí. Sin embargo, muchos países comparten ciertos factores históricos, estructurales, que estos los hacen los conflictos armados que sean más frecuentes, más prolongados. Cuando hablamos de causas estructurales nos referimos a factores profundos que no aparecen de un día para otro. Son condiciones históricas, económicas, sociales y políticas que acumulados a lo largo del tiempo generan tensiones. Estas tensiones pueden mantenerse durante años, hasta que un acontecimiento concreto, como una elección, un golpe de estado, una crisis económica o un conflicto entre grupos, detone la guerra. Por eso, es tan importante comprender no solo lo que pasó, sino por qué pudo pasar. Sudán es uno de los ejemplos más claros. Ha vivido múltiples guerras, como la Guerra Civil del Norte-Sur, el conflicto de Darfur y el reciente conflicto entre el ejército y las fuerzas paramilitares. Todas estas guerras no surgieron de la nada. Tienen raíces profundas que explican por qué el país ha sido tan inestable durante décadas. En este video explicaremos estas causas estructurales y cómo se relacionan entre sí. Comencemos con la primera, el colonialismo. La herencia colonial es considerada por muchos expertos como una de las raíces principales de las guerras civiles en África. Durante el reparto del continente en el siglo XIX, las potencias europeas establecieron fronteras artificiales. Estas fronteras no respetaron las identidades étnicas, culturales o lingüísticas de las poblaciones locales. Esto significó que países recién creados al momento de la independencia fueran, en realidad, una unión forzada de decenas o incluso cientos de grupos diferentes. Sudán es un caso muy claro. El norte y el sur prácticamente no tenían relación histórica antes del dominio británico. Inglaterra administró cada región con sistemas diferentes. Al norte lo integró al comercio árabe-musulmán. Al sur lo aisló, lo misionó y lo vinculó culturalmente con África subsahariana. Cuando el país fue unificado, en 1956, quedó atrapado dentro de fronteras que no reflejaban la realidad cultural ni religiosa. Además, el colonialismo estableció una estructura económica basada en la extracción de recursos, beneficiando a élites específicas y dejando amplias regiones atrasadas. Esto generó divisiones regionales profundas. Unos territorios tenían carreteras, escuelas y comercio, y otros quedaron aislados. Esta desigualdad territorial dejó bases perfectas para resentimientos que más adelante se convertirían en conflictos armados. La herencia colonial no solo creó fronteras tensas, también dejó estados débiles, con poca capacidad de gobernar y sin instituciones sólidas. Esta combinación sería explosiva tras la independencia. La segunda causa estructural es la desigualdad económica. África es una de las regiones más ricas en recursos naturales del mundo, pero paradójicamente también es una de las regiones con mayores índices de pobreza. Esto se debe a que los recursos naturales suelen estar controlados por grupos específicos, ya sean élites políticas, empresas transnacionales o redes militares. En Sudán, por ejemplo, el petróleo del sur fue explotado durante décadas en beneficio de la élite del norte. Las comunidades locales donde se encontraba el petróleo no recibieron las ganancias ni vieron mejoras en infraestructura o servicios. Esto provocó resentimiento y alimentó movimientos nacionalistas y separatistas. Además, la falta de servicios básicos como educación, salud, agua potable y empleo generaron frustración, especialmente entre las poblaciones jóvenes. Cuando el Estado no es capaz de ofrecer oportunidades mínimas, surgen grupos armados que prometen representar a las comunidades excluidas. Otro elemento clave es que muchas economías africanas dependen de un solo recurso, petróleo, oro, diamantes, cacao, café, etc.
Esto significa que cuando este recurso genera riqueza, diferentes grupos luchan por controlarlo. Y cuando el precio baja, se producen crisis económicas, lo que también lleva a tensiones sociales. La desigualdad económica combinada con corrupción y falta de oportunidades es un factor estructural que contribuye directamente a la guerra civil. África tiene una enorme diversidad étnica, lingüística y religiosa. En muchos países conviven decenas de grupos distintos. La diversidad en sí no es un problema. El conflicto surge cuando el poder del Estado favorece a ciertos grupos y excluye a otros. Hablando de Sudán, en Sudán el Estado históricamente privilegió a las élites árabes del norte, siendo así que los grupos africanos del sur y del oeste, como los pueblos Dinka, Nuer y los grupos de Darfur, quedaron marginados políticamente y socialmente, lo cual generó tensiones porque muchos grupos sintieron que su identidad, cultura y derechos no eran reconocidos. Por lo que cuando la identidad se convierte en motivo para excluir, la respuesta suele ser la resistencia. En Darfur, por ejemplo, el conflicto inició cuando comunidades agrícolas africanas denunciaron que el gobierno favorecía a grupos árabes nómadas. La competencia por tierras y aguas se mezcló junto con discriminación étnica, creando un conflicto largo y violento. La identidad puede usarse como herramienta política. Por ejemplo, algunos grupos reclaman autonomía, otros buscan independencia total y otros exigen más recursos. Así, la diversidad mal gestionada se convierte en un factor estructural de guerra. Otra causa estructural clave son los recursos naturales. En África, la competencia por la tierra fértil, el agua, los minerales o el petróleo ha sido un motor constante de conflictos. En el caso de Sudán, uno de los conflictos más conocidos, el de Darfur, comenzó como un conflicto por tierra y por acceso al agua. El avance del desierto, la sequía y el cambio climático obligaron a las comunidades nómadas y a las comunidades agrícolas a competir por los mismos recursos. Pues cuando el Estado no regula la distribución de la tierra o no ofrece alternativas para enfrentar la crisis climática, los enfrentamientos locales escalan hasta convertirse en guerras. Además, los recursos naturales también muchas veces financian los conflictos. Un ejemplo es en Sudán, donde el petróleo fue utilizado para comprar armas y fortalecer a varios actores del conflicto. Y por ejemplo en otros países como Sierra Leona o la República Democrática del Congo, los diamantes y ciertos minerales han alimentado guerras extremadamente violentas. Los recursos, por lo tanto, no solo generan conflicto, también ayudan a prolongarlo. Y pues con la crisis climática en aumento, muchos países enfrentan escasez de agua, pérdida de tierras agrícolas y desplazamientos forzados. Todos estos factores combinados hacen que los conflictos por los recursos sean cada vez más comunes. La última causa estructural es la fragilidad del Estado. Muchos estados africanos heredaron instituciones débiles del periodo colonial. Después de la independencia, algunos gobiernos no lograron construir sistemas políticos inclusivos, transparentes o eficientes. Esto permitió que los militares y grupos armados tuvieran demasiado poder. La corrupción también juega un papel importante. Cuando los líderes usan el poder para enriquecerse y no para gobernar, las instituciones se debilitan y el país se vuelve vulnerable a conflictos internos. En Sudán, los golpes de Estado fueron frecuentes y los gobiernos autoritarios excluyeron a grandes sectores de la población. Con un Estado débil, la justicia no funciona bien, la policía no controla el territorio y los grupos armados ocupan espacios que deberían ser del Estado. Esto crea un círculo vicioso. Hay desigualdad, el Estado no responde, la población se organiza por su cuenta, surgen grupos armados y el conflicto crece. En conclusión, las guerras civiles en África no tienen una sola causa. Son el resultado de la mezcla entre colonialismo, desigualdad, discriminación, recursos naturales en disputa, cambio climático y un Estado frágil. Sudán es un ejemplo claro de cómo estas causas se combinan para producir conflictos que pueden durar décadas.
Comprender estas causas estructurales no solo ayuda a analizar las guerras del pasado, sino también a pensar en soluciones para el futuro.